Hello. Hello, I'm Zainab Badawi, and a lovely warm welcome from Santiago, Chile, for the first ever BBC World News Intelligence Squared debate from South America. Now, we all know that the use and trade of illicit drugs is a massive problem for every country. But nearly all of the global supply of cocaine comes from Toda here la in South oferta America. global de It is cocaína this part of se the world produce y which is proviene de on the aquí de front América line del of the Sur. war Es esta on parte drugs, del and mundo que sadly, está en la as a primera result, línea de la has the guerra contra highest las murder drogas. rate Y como on Earth. resultado tiene la tasa de Billions homicidios have been más spent alta on de la trying to Tierra. combat the Se han violent drug gastado gangs. miles de millones Hundreds of combatiendo thousands los have been imprisoned for the carteles, las sale or bandas use de los of drugs. traficantes. And of course, the Y, economic, por social, supuesto, and health costs los have been costos extremely económicos, high. de salud y Well, now, sociales han sido influential extremadamente voices altos. on the continent Bueno, and hoy beyond día, are voces saying that the influyentes war del on continente y drugs más allá failed dicen and que la that it is guerra a time las for a drogas ha new and fracasado radical approach. y ese momento llegó para that un is our nuevo motion enfoque, here in Chile. radicalmente The world nuevo. should legalize Eso drugs. es nuestra And we have pregunta. a great ¿Debe el lineup of mundo speakers legalizar for the las motion. drogas? Former Tenemos President of Chile, 4 Ricardo Lagos. oradores distinguidos. And also with him Expresidente is de the Chile, eminent, Ricardo economist Lagos. Klaus El Schmidt-Hebel, eminente also economista from Chile, también chileno, arguing Klaus against the motion. Schmidt-Hebel, argumentando contra la moción. Arguing against the motion from the United States, Robert Bonner, the Contra la former head of the U.S. moción Drug tenemos Enforcement al Agency, and exdirector also de the la renowned DEA de Brazilian Estados Unidos psychiatrist Dr. Ronaldo y Laranjeira. reconocido That is our panel. psiquiatra Welcome to you all. brasilero, doctor Ronaldo Laranjeira. Ese es el panel. Bienvenidos a todos. So, Entonces, esto es lo que va a suceder. Vamos a escuchar a los 4 oradores planteando sus argumentos a favor y en contra de la moción y luego vamos a pedir comentarios del público aquí en Santiago y luego vamos a escuchar argumentos de cierre de cada uno de los panelistas y vamos a ver la votación. Y a nuestro público le hemos pedido que participen en una votación pre-debate para ver cómo la opinión pudo haber cambiado después del debate. Nuestro primer orador, Ricardo Lagos, presidente de Chile del 2000 al 2006 y terminó su gobierno con 70% de aprobación. Distinguido activista y abogado, fue uno de los más famosos opositores a Pinochet y también estuvo en la comisión sobre política de drogas. Señor Lagos, su tiempo comienza. Thank you very much for this invitation. Muchas gracias. Gracias por esta invitación y gracias al público, que simplemente es cuestión de que usted diga y todo el mundo empieza a aplaudir. Es una buena forma para comenzar algo. Pero quisiera comenzar diciendo, dando una declaración muy clara. Yo, como estoy seguro, todos nosotros, los 4 acá, estamos en contra del consumo de drogas. Todos aquí estamos de acuerdo que el consumo de drogas es dañino para la salud, para el ser humano. Y por lo tanto, la pregunta es cómo prevenir el consumo de drogas. Punto. Después de decir eso, debo de decir que la Convención de Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes está correcta, porque en una forma muy clara dice la Convención que el propósito final del sistema era mejorar la salud y bienestar de la humanidad. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos tomando las medidas apropiadas desde el punto de vista de la salud y bienestar de la humanidad? Ese es el tema real. Es cierto que a fin de implementar
debo decir que la decisión es decir, las drogas son malas, el mercado de drogas es ilícito y eso sería, punto. Y tenemos que castigar, penalizar la producción, el cultivo, la distribución, todo. En cierta medida, y tenemos que castigar en una forma muy rigurosa, tal como tiene que ser. Ahora, este paradigma de aplicación de la ley punitiva creo que terminó, llegó a su fin. En 1960 nadie podía prever lo que iba a pasar en el mundo de hoy. Porque en el mundo de hoy, después de 50 años, el consumo ha aumentado a niveles increíbles con respecto a 1960. En los últimos 10 años, desde el 98 al 2008, el opio, la cocaína, aumentaron de algo así como, en cuanto a consumidores, de 12 millones, 13 millones a 17 millones. Con respecto a cannabis, el aumento fue 8%. De 134 millones a más de 147 millones. Entonces, desde este punto de vista ha sido un fracaso. Además está de decir que la producción en dólares, en términos de dólares, es enorme. En todo, en cocaína, 85 mil millones, heroína, 55 mil millones, cannabis, 141 mil millones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un gran negocio, y este gran negocio significa, para simplemente tener una idea, que un kilo en el campo, aquí en Colombia o en Bolivia, se puede vender eso solo por $650, un kilo. Y cuando usted coloca ese kilo en un camión para ir a un puerto, empieza a aumentar. En el barco, otro aumento. Si usted puede llegar a un país ya desarrollado, otro aumento. ¿Cuál es el precio final cuando usted vende ese kilo? Por miligramos o gramos. Bueno, el kilo aumentó el precio 500 veces. El kilo que se vendió en $650 se puede vender por $330,000. De eso se trata el negocio al que nos referimos, y esa es la razón por qué creo que el paradigma está fallando, está fracasando. Es un negocio enorme, pero al mismo tiempo, como dijo nuestra directora, es un gran negocio producido más que nada en esta parte del mundo, pero la mayoría del consumo ocurre en la otra parte del mundo, en la parte desarrollada del mundo. Y no necesito decirles que la mayoría de los aumentos en esta parte del mundo son algo pequeñas con respecto al gran aumento que ocurre en el mundo desarrollado. Sin embargo, es en esta parte del mundo donde la gran cantidad de guerra, de luchas a los narcotraficantes ocurren, y es lo que está sucediendo diariamente. En breve, creo que llegó el momento de tener un paradigma distinto, que ustedes puedan usar y decir, mire, primero es cuestión de salud con respecto a aquellos que son adictos y no tienen forma de resolver el problema. Es mucho más fácil suministrarles la droga por canales oficiales en vez de pagar como se paga hoy día. Número 2, es esencial entender que la única forma
es poder focalizarse en la oferta monetaria. El tema de armas y controles, todos sabemos que las armas de esas personas son equivalentes a las armas de muchos de los ejércitos de esta región. Número 3, las actividades militares pueden exacerbar la violencia. Vean lo que ha pasado con los 43 estudiantes. Son en México, son subproducto de este sistema. Y el tema es, vamos a poder romper el tabú que significa, ¿por qué no voy a poder experimentar o tratar de legalizar o tratar de vender estas mismas drogas como si fuese un producto farmacéutico? Y luego voy a terminar con una sola pregunta. Yo no quiero citar a Milton Friedman, pero Milton Friedman tiene razón. Si es que el tabaco, el alcohol es tan peligroso o nocivo para la salud, según Friedman, mucho más gente muere por tabaco o alcohol que con drogas. Entonces, ¿por qué tenemos esta forma tan distinta de abordar estos dos temas? ¿Por qué no es posible decir voy a regular? Último punto. Después de la decisión del alcohol en Estados Unidos, si sigue ahí, yo fui alumno en Carolina del Norte y volví como profesor visitante y debo decirles que había algo que se llamaba ABC, la Comisión de las Bebidas Alcohólicas. Solo el estado de Carolina del Norte podía vender alcohol por encima de 12 a 15 grados. Y nada más que eso. En otras palabras, no confiaban en el mercado. En esos días querían tener instituciones gubernamentales vendiendo alcohol. Si es posible tener eso con respecto a las drogas y tomar las medidas correctas y vender al precio correcto y no en el mercado negro, y por lo tanto las armas del narcotráfico serán derrotados porque no tendrán dinero proveniente del mercado negro. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Lagos. Vamos a ver si esa tasa de aprobación del 70% que disfrutó al salir de la presidencia se mantiene hoy. En contra de la moción tenemos de Estados Unidos Robert Bonner, ex dirigente de la DEA y también ex jefe de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Y también actuó como juez federal en California y ha hecho de todo y hasta encontró el tiempo para estar con nosotros aquí hoy día. Muchas gracias, Zena. Y yo estoy encantado de estar aquí en Santiago, hermoso Santiago, para hablar acerca de lo que es un asunto de política pública sumamente importante. Y quiero que ustedes sepan que le tengo gran respeto al expresidente Lagos y sus propuestas. Pero entendamos claramente de qué se trata esta moción. Es una propuesta no solamente para legalizar el uso de las drogas, sino que además legalizar la fabricación, producción y venta de todas las drogas. No solamente marihuana, señoras y señores, eso incluye cocaína, crack y también que se pueda fumar y en polvo, metanfetamina en cristales, PCP, LSD y otras drogas altamente adictivas y psicoactivas. Si votan a favor de la moción, para eso están votando. Yo creo que esto sería una idea muy mala. Yo creo que les presento un serio error.
si Chile legalizara todas las drogas. Yo creo que sería un error muy serio que cualquier país lo haga. Y les voy a contar por qué. Pero sí les quiero decir desde el inicio que esto no se trata del uso personal de las drogas. Ni yo, ni mi colega, el señor Laranjeira, quiere ver que se utilicen las drogas. Hay una gran diferencia entre la despenalización del uso de las drogas y la legalización. O sea, la legalización, la fabricación y venta a gran escala de estas drogas. La primera razón para oponerse a la legalización tal cual está propuesta tanto para su país como alrededor del mundo es que esto llevará a un aumento sustantivo en el número de personas que utilizan y que se hacen adictos y se hacen dependientes de estas drogas. Y es solamente razonable que si las drogas adictivas como el crack y el metanfetamina están más fácilmente disponibles y a menor precio, más personas en la sociedad, especialmente los jóvenes, los van a utilizar. En Holanda, les voy a dar un par de ejemplos, porque es tan inusual que, bueno, no hay una nación que haya legalizado la fabricación, producción, marketing de drogas. No ha sucedido en ninguna parte. Pero en Holanda, por ejemplo, donde la venta de marihuana es legal en las cafeterías, el uso de marihuana por los jóvenes en Holanda de 18 a 20 años de edad se triplicó, aumentó 300%. Bueno, solamente se duplicó para otros grupos etarios. En algunos estados, en Estados Unidos, y esto es solamente reciente, que Colorado legalizó la venta de marihuana para el uso recreacional. Y el número de usuarios se ha disparado en ese estado, especialmente entre los adolescentes y jóvenes. Uno tiene que preguntarse, nosotros, ustedes, quieren una nación de drogadictos, de adictos al crack, junkies. Lo digo en serio, tienen que preguntárselo, señores. Una reacción mixta, veo. Sí. Bueno, el tema es, ¿quieren ustedes un país en que hay un porcentaje mucho más alto de personas que están utilizando y abusando y están adictos a la droga como cocaína, metanfetamina y otros? Espero que no. La legalización también va a resultar en la comercialización de estas drogas. ¿Y a qué me refiero con esto? Al igual que el Gran Paco impulsó el fumar cigarrillos hace muchos años atrás, si se legalizan las drogas, entonces las empresas que son de utilidad van a meterse en este negocio y van a ampliar el mercado, logrando que jóvenes particularmente utilicen sus drogas. Ya estamos viendo esta comercialización de marihuana en el estado de Colorado. Y la industria de marihuana allí ya se está haciendo sumamente poderosa e influencial. Y no solamente hace publicidad en carteles en el estado, sino que además está envasando marihuana en forma de dulces, galletas, chocolates y con THC de alta potencia, que ustedes saben que es el elemento psicoactivo, el químico de la marihuana. Bueno, y esto no solamente el 3% de hace 15 años atrás, no. Estos niveles de potencia de marihuana que se están vendiendo hoy son 3 veces más, o incluso 4 veces más, hasta un 20%. La legalización plena para usos recreativos va a resultar, como dijo Shakespeare, tan seguro como la noche sigue al día, con la intención de que más personas, especialmente los jóvenes, se enganchen. Y esto resultará en una industria de la cocaína, resultará en una industria de la metanfetamina y demás, con la intención de lograr que más personas, especialmente los jóvenes, se enganchen con su producto. Su influencia sobre los políticos con la legalización será inmensa. Y una vez que esta dirección esté dada, y quiero que recuerden esto, una vez que esta dirección esté dada, será sumamente difícil retroceder.
Está muy bien para que el presidente Lagos diga que el Estado regulará, al igual que la Comisión de Alcohol y Bebidas de Marihuana en Estados Unidos, la fabricación y la venta de estas drogas. Pero el hecho es que, con la legalización, vienen empresas que quieren hacer utilidades para ampliar su mercado de usuarios. Y el único Estado que lo ha implementado hasta ahora, la legalización, es el Estado de Colorado. Y quisiera decir que el enfoque del regulador ahí, señor presidente, es que no está yendo muy bien. El uso de la marihuana se ha disparado, especialmente entre jóvenes, al igual que el conducir bajo influencias de la marihuana, y el mercado está boyante, el mercado negro. El presidente Lagos estipuló que estas drogas son perjudiciales, dañinas, y lo son sumamente adictivas, sea psicológicamente, físicamente o ambas. Es legal su fabricación y venta es ilegal su fabricación y venta en casi todos los países del mundo, porque son perjudiciales, dañinas y adictivas. Y el hecho es que 1 de cada 3 usuarios de heroína se hace adicto a la heroína, 1 de cada 4 usuarios de cocaína se hace adicto, y 1 de cada 6 adolescentes que utilizan marihuana regularmente se hacen dependientes, 1 de cada 6. Cada vez cuando más hayan usuarios en la sociedad, son menos funcionales, menos motivados en sus estudios. Muchos no retienen un empleo, frecuentemente no funcionan ni como madres o padres, y están adictos a cosas como metanfetanina y el crack, y esto hace mucho daño a lo que uno ama, como lo sabe el padre de cualquier niño adicto al crack. Y los que están adictos a las drogas estimulantes, como crack y otras, y que el uso regular de la marihuana por parte de los adolescentes, cuando sus cerebros están aún en desarrollo, resulta en una pérdida de su coeficiente intelectual, 8 puntos como promedio. Y una economía global como la de Chile, cualquier país puede darse el lujo de que su sociedad sea enlentecida con una cantidad de drogadictos. Bueno, mi tiempo aquí es limitado, pero sí quisiera decir que, aunque suena muy bonito, la legalización de la fabricación, importación y venta de drogas no terminará en la violencia, ni tampoco desarmará a los carteles. Suena muy bien, pero desafortunadamente no es cierto. Las organizaciones criminales simplemente no desaparecen. Aun cuando uno legalizara la fabricación y la venta de todas las drogas, estas organizaciones criminales continuarán suministrando drogas a través del mercado negro y aumentarán igual sus utilidades, haciendo otro tipo de delincuencia, extorsión, secuestros y otros. Finalmente, el tema aquí es ¿por qué estamos considerando esta propuesta tan radical de la legalización plena de todas las drogas? Porque, como se ha sugerido, la guerra de las drogas de algún modo ha fracasado. Nunca hemos tenido una guerra en el sentido literal contra las drogas, y ni siquiera es una buena metáfora para una política de control de drogas, porque implica una suerte de victoria eventual. La política deberá ser reducir el consumo de los estupefacientes. Y es un problema crónico. Requiere de un esfuerzo sostenido a fin de reducir el número de personas en nuestra sociedad que utilizan y abusan los estupefacientes. Y esa es la meta de la política, reducir el número de usuarios de estas drogas en la sociedad. Y esta meta no es asistida por la legalización de la fabricación y la venta de estas drogas. Por el contrario, solamente empeorará la situación. Muchas gracias. Entonces, a favor de la moción tenemos aquí en Chile Klaus Schmidt-Hebel, es profesor de Economía de la Universidad Católica de Chile, es un ex economista en jefe de la OCDE, con sede en París y consultor del Banco Mundial y para muchas otras instituciones y gobiernos por el mundo. Por favor, venga a plantear su argumento a favor de la moción. Muchas gracias.
La moción es, ¿debería el mundo legalizar las drogas? Gracias, Zeina. Muchas gracias por esta estupenda invitación a debatir con panelistas y expertos de clase mundial sobre la pregunta si el mundo deba legalizar las drogas. Comienzo con lo obvio, drogadicción o consumo excesivo de las drogas, es decir, vino, cocaína, tabaco, heroína, es terrible. La drogadicción destruye individuos y familias enteras. Ahora, quiero agregar algo menos obvio, pero igualmente cierto. La forma en que hemos tratado de limitar la adicción a las drogas y el consumo de drogas, declarando la mayoría de las drogas ilícitas, ha fracasado totalmente. Desde el inicio de la guerra a las drogas, 50 años atrás, la drogadicción ha subido muchas veces, como dijo el presidente Lagos. Y ahora, quiero ir 94 años atrás, en 1920, Estados Unidos hizo un gran regalo al resto del mundo, iniciando un experimento de política totalmente loco, pero que duró 13 años, la época de la prohibición del alcohol. Se hizo guerra contra los bebedores de cerveza, de productores de vino, comerciantes de bourbon, haciéndolos ilícitos, tratando de encarcelarlos y detenerlos. Estados Unidos fracasó miserablemente en su intento de prohibir el alcohol y hacer una nación seca, sin alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol no bajó sustancialmente. El alcohol vendido en el mercado negro llevó a incidentes y muchas muertes, y ese mercado negro llevó a un gran aumento en violencia, crimen organizado y mafias en todos los Estados Unidos. Después de 13 años de haber perdido la guerra sobre el alcohol, Estados Unidos tomó una decisión muy inteligente. Declaró derrota y rechazando eliminando la prohibición. Sin embargo, se colocaron impuestos específicos a la venta del alcohol y el crimen organizado bajó significativamente. El consumo del alcohol no subió masivamente. No todo americano hoy día es un curado. Ahora, las lecciones de esta prohibición y su derogación son una lección para el mundo. ¿Por qué? Porque en los 60 el mundo hizo un experimento de política similar a la prohibición. Y esto se hace a una escala mucho mayor. La guerra mundial a las drogas, una excelente descripción de lo que está tratando de hacerse, pero hoy día la evidencia es muy clara. Las palabras campo de batalla en este conflicto mundial están llenos de heridos y muertos. Me voy a referir brevemente a varios hechos que documentan el por qué y cómo hemos perdido esta larga guerra de 50 años contra las drogas. Hecho número 1, recursos cada vez más altos del gobierno se gastan en las políticas de drogas. Un caso, el gasto federal en control de drogas subió de 5.000 millones 30 años atrás a 30.000 millones hoy día. Se ha aumentado el gasto. Estados Unidos gasta 1.000 millones de dinero tributario sobre aplicación de la ley contra drogas. Desde el punto de vista costo-beneficio, los programas son costosos e ineficientes desde su inicio en los 60. Hoy día la ineficiencia es mucho peor porque las actividades de drogas ilícitas siguen creciendo, y eso me lleva al siguiente hecho. Hecho número 2. Los mercados de drogas ilícitas han crecido muchas veces desde los 60. El consumo de drogas duras y blandas ha aumentado muchísimo en la mayoría de los países del mundo. En África, Asia, América Latina, Europa, América del Norte, Oceanía, Australia.
Ahora vamos a los precios. En Estados Unidos el precio promedio de heroína, cocaína y cannabis ha bajado en 80% en las últimas 2 décadas. Hecho número 3. La legalidad de las drogas lleva a crimen a escala masiva mucho más allá. La producción masiva lleva a mafias, guerras contra las drogas y propagación de la violencia y el crimen mucho más allá del comercio de drogas ilícitas. En una investigación reciente que hice en el Banco Mundial, encontramos que para el mundo entero, 80 países, 40 años controlando otras determinantes socioeconómicos del crimen, el número de homicidios es 25% más alto en países que son objeto de productores y tránsito de drogas que otros países en el Triángulo Asiático, en México, en las Colombias. Un caso es México. Desde el 2008, 75.000 víctimas han muerto en la guerra entre las bandas de drogas. Hoy Brasil informa que la violencia y crimen han costado a Brasil más de 5% de su PIB el último año. Posiblemente la mitad, pero la mitad de eso es causado por la ilicitud de las drogas en Brasil. Hecho número 4. La drogadicción ha aumentado varias veces en las últimas décadas. Aquí es este ejemplo, Chile. Nuestro país tiene la tasa más alta de consumo del mundo de cocaína, crack, pasta base entre jóvenes en el 2010. Señor Bonner, este país tiene 8% bajo una prohibición total. Estamos luchando contra las drogas y el resultado es que tenemos el récord mundial terrible de tener la tasa más alta de consumidores jóvenes en el mundo entero de estas drogas. En la década antes de lograr este récord atroz, el número de detenciones relacionadas a las drogas por la policía chilena creció 8 veces, de 10.000 a 85.000 en los últimos años, con el récord de consumo más alto de cocaína y subproductos de la cocaína entre los jóvenes. Esto muestra un ciclo vicioso entre consumo, altos precios, tráfico ilícito y política ineficaz. Hecho número 5. Drogas sintéticas salen al mercado todos los años. El último informe de Naciones Unidas muestra que el año pasado 348 nuevas drogas psicodélicas llegaron al mercado y los mercados ilícitos son inundados por un número creciente de drogas sintéticas que no se cultivan en los campos y por lo tanto pueden pasar sin detección alguna. Hecho número 6. La producción mundial se propaga por la ilicitud de la droga. Tal vez no en Estados Unidos, pero en países con instituciones más débiles, como la mayoría de los países en desarrollo, en Asia, en África, en América Latina, están proclives a ser objetos de corrupción de los gangs, de las cuadrillas, de las bandas de drogas, las pandillas. Y es muy difícil resistir en países con débiles instituciones. Es difícil rechazar sobornos hechos por las pandillas de drogas. Es imposible reducir esta amenaza. Y es muy dañino. A ver, hay 2 drogas muchas dañinas. La evidencia médica clasifica las drogas según el daño al consumidor de la droga, a la productividad laboral, a terceros, inclusive a miembros de la familia. Estudios médicos recientes del Dr. Cole y Van Amsterdam y publicados en las mejores revistas médicas del mundo clasifican las 2
22 drogas legales, alcohol y tabaco, y 18 ilícitas según su daño individual social. Hay evidencia científica que, en cuanto a lo que yo sé, no se ha cuestionado, clasifica el alcohol como la cuarta droga peor del mundo y el tabaco la número 6 droga entre 20. Y las 18 ilícitas son clasificadas según su daño, que va desde heroína y cocaína, sumamente dañinas, los primeros 4 lugares, a LSD y éxtasis entre las menos dañinas, clasificadas en el puesto número 15, 16, 18. Entonces, si uno quiere reprimir consistentemente y según el daño que se ocasiona al consumidor, a las personas, debemos penalizar, procesar la producción de alcohol, tabaco, el consumo y comercio de alcohol y tabaco. Debemos reiniciar la prohibición que hubo en Estados Unidos y en alcohol y tabaco ahora. Deberíamos quemar el Valle Napa, el Valle de Colchagua de Chile, los planicies de Bordeaux y colocar y quemar todos los campos de tabaco, tabacaleras del mundo. Pero aparentemente no parecería ser una opción de política muy sensata. Entonces, como resultado de declarar la derrota de la guerra a las drogas en el mundo, lo que requiere el mundo urgentemente es una legalización gradual de muchas drogas, no todas las drogas, pero de muchas drogas, complementado por prevención y rehabilitación del consumo de droga y la adicción. ¿Cómo debería ser esto? Lo voy a analizar en mi argumento de cierre, y gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you very much indeed. Muchísimas gracias. Thank you very much indeed, Klaus. Muchas gracias, Klaus Schmidt-Hebel. Ahora, en contra de la moción, el mundo debería legalizar las drogas. Tenemos de Brasil y Leonardo Laranjeira a cargo de la Institución Nacional para la Política de Drogas y también lidera el Departamento de Psiquiatría Clínica en la Universidad Federal de Sao Paulo. Y Ronaldo ha escrito extensivamente sobre el impacto de la adicción por drogas o alcohol, tanto para el individuo como la sociedad en general. Thank you very much. Thank you for the Muchísimas gracias a los organizadores, al público. Inglés no es mi idioma natal, por lo tanto me disculpo de antemano. Y quisiera hacer 2 puntos. Y voy a intentar ser lo más claro posible. Solamente 2. El primer punto, la legalización no funciona. Iría más allá, diciendo que la política de legalización es muy irresponsable. Y les voy a dar una serie de ejemplos de por qué la legalización es irresponsable desde el punto de vista de la salud pública. El segundo punto que quisiera hacer es que existen alternativas entre la guerra en contra de las drogas y la legalización abierta. O sea, que es una política basada en la evidencia y que podría ser distinto para el alcohol y también distinto para el crack. Y esos son los 2 puntos. El primer punto que quisiera hacer, buenos ejemplos de por qué esto es histórico. El primer ejemplo de legalización fue cuando Inglaterra hizo guerra a China en el siglo XVIII, simplemente para vender el opio a los chinos. Es un momento muy importante porque fue la primera vez en la historia que un interés económico para vender un producto a fin de ganar dinero. Y la persona más rica en Inglaterra, ellos vendían el opio. Y lo que sucedió en China en ese minuto fue que 25% de la población china
se hizo adicta al opio y al utilizar el opio en forma diaria. Un muy buen ejemplo para mí de cómo la legalización puede seguir los intereses económicos en el siglo XVIII y también ahora. El segundo ejemplo que quisiera darles es la legalización del tabaco. Antes de la creación de la industria tabaquera, hace un siglo atrás, el número de usuarios era 1%. El mayor evento en salud pública del siglo XX fue la creación de los cigarrillos industriales. Y este producto ha cambiado dramáticamente esta historia de la salud pública. El tabaco ha matado más personas en el último siglo que todas las guerras en los últimos 2000 años. Esa es la magnitud del daño generado por la industria tabaquera y la legalización de este producto. Si nosotros supiéramos entonces lo que sabemos ahora acerca del tabaco, jamás legalizaríamos el tabaco. Por supuesto que no se puede prohibir el tabaco hoy, porque la industria tabaquera es demasiado poderosa para nosotros hoy. Hemos tenido un acuerdo global sobre el tabaco y en los últimos 50 años la industria tabaquera ha sido sumamente regulada, normada, pero a pesar de ello, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el 25% de todos los cigarrillos vendidos en Estados Unidos de América vienen del mercado negro. Y esto sucede tal vez en todo el mundo, pero el problema es que en Estados Unidos hay muy buenos datos. En Brasil es más o menos lo mismo. Entonces, para nosotros legalizar una droga, debemos estar sumamente seguros de que el mercado negro continúe para el tabaco, continúe para el alcohol y todo. Y muchas otras experiencias también. El doctor Bono mencionó Colorado, otro ejemplo en donde la legalización no ha funcionado. Colorado ha sido muy blando con cannabis hace muchos años y es por eso que 25% de los jóvenes en Colorado son adictos al cannabis. Y uno diría, bueno, pero después de la legalización el mercado negro desaparece. No suficiente. No, en realidad no. El mercado negro en el estado de Colorado ha aumentado. Las actividades delictivas han aumentado en 30%. Son los datos del Instituto Nacional del Abuso de Drogas en Estados Unidos. Y luego, esta idea de que la legalización va a resolver a todos los problemas no es lo que ha sucedido en base a la experiencia de Colorado. Y uno diría, bueno, los que están a favor de la legalización, si legalizan en Colorado, bueno, el Estado va a recibir $100 millones en ingresos tributarios. Pero en los últimos años fue menos de eso, porque el mercado negro continúa existiendo, vendiendo a los menores, vendiendo a los adolescentes y vendiendo a cualquiera a un precio menor que en el mercado legal. Y lo que más me preocupa en Colorado es que cuando se legaliza, no es la legalización de solamente el pito de cannabis, sino que todo tipo de productos. El Dr. Bonner lo mencionó. Hay barras de chocolate que tienen un 30% de THC y uno puede comerse una barrita de chocolate y sentirse ya muy de viaje, volado. Y estos, los dulces no son para la gente de 20 años o más, no para los adolescentes. La industria del cannabis en Estados Unidos hoy está funcionando en la misma línea que la industria del tabaco hace 100 años atrás. Y no se equivoquen. Cuando una industria lanzó hace algunas semanas atrás, dijeron que iban a lanzar un nuevo producto, un cigarrillo electrónico, y que uno tendría 100% THC. Y las acciones de esta empresa subieron varias veces. ¿Se imaginan? Un adolescente con un cigarrillo electrónico del tamaño de un lápiz y estar aspirando 100% THC
todo el día. Yo no creo que la legalización va a resolver este problema. Esa no es la sociedad que quiero imaginarme, en que uno puede tener un catálogo de distintos productos, cannabis, distintas concentraciones y simplemente ir y comprarlo. Yo no creo que eso sea factible. Otros ejemplos. En Brasil, por ejemplo. Brasil cambió su legislación en 2006 y despenalizaron las drogas totalmente. Ya nadie puede ser detenido por consumir drogas. ¿Qué fue lo que sucedió? El consumo aumentó y el Estado no hizo su trabajo, no generó un sistema de prevención, no hizo nada, simplemente cambió la ley y dejó que el mercado lo regulara. Y hoy día en el estado de Sao Paulo hemos tenido una muy buena experiencia de legalización. Yo quisiera invitar al señor presidente y a los demás chilenos para que lo vean. Es una vergüenza vivir en Sao Paulo, donde hay literalmente cientos de personas que compran y utilizan el crack en las calles de São Paulo. Y la policía municipal está alrededor para proteger a las personas que utilizan estas drogas. Esta es una experiencia de legalización. Y no es la idea que yo espero una política responsable de drogas pueda permitir. Porque digo, en mi país no se hizo su parte de lo que uno podría llegar a llamar una política de drogas saludable. Y les voy a explicar en qué uno cree antes de y que vean antes de cambiar dramáticamente su legislación. Preguntarse, ¿están haciendo lo normal? ¿Todos los usuarios de drogas en su país tienen acceso a tratamiento? A nivel mundial, esto no es así. Solamente 4 millones de personas en tratamiento a nivel mundial. Estados Unidos tienen 2,5 millones de personas en tratamiento. En Brasil no tenemos un sistema de tratamiento. Y cuando hablamos acerca de cambiar dramáticamente las leyes en nuestro país, pero sin hacer lo básico, un sistema de tratamiento, un sistema de prevención que funcione. Porque se sabe que hay muchas acciones preventivas que funcionan, pero hay que hacer y poner lo mejor de uno. Muchas gracias.